Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia en tu canal Latido de Corazón y Vida. Yo soy tu amigo Carlos Matios y antes de empezar con esta historia, quiero invitarte a suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, la siguiente historia empieza así. El anciano despreció a su hijo porque era de color, pero años después este cayó preso y al no tener dinero le fue asignado un abogado de oficio. Al ver quién era, no lo podía creer. Cuenta la historia de un francés que hizo un viaje a Brasil. Allí se enamoró de una hermosa mujer quien le dio a dos hijos, uno le salió blanco y el otro de color. Un día no podía soportar las ganas de rechazarlo por su color. Se lo dijo con todas sus letras. El muchacho no podía creer lo que éste le decía. Solo amo a tu hermano y no quiero evitar sentir desagrado al verte. Has heredado un color que me causa vergüenza con mi familia. La semana que viene vendrán mis padres a visitarnos y quiero que te vayas a la casa de campo y no vengas hasta en 10 días que durará su estancia con nosotros. Tu madre no es negra, pero tiene raíces afros y lo único que me mantiene con ella es su bello rostro, su cuerpo y mi deseo de hacerla mi mujer cada día. Así que por favor, toma tus cosas y lo necesario para quedarte allá, sentenció el hombre mostrando una expresión de alivio, pero también de enojo al decirle a uno de sus hijos que incluso era el que más trabajaba en el campo con él. Había sido un baldazo de agua fría para el joven, quien hasta ese entonces había creído que su padre lo amaba de verdad. Ahora entendía muchas cosas, las preferencias que había tenido con su hermano Jean, el único que le había nacido blanco y de quien su padre se sentía orgulloso. «Te pareces a mí», le había dicho sin temor alguno muchas veces, y era cierto, se parecía físicamente a su padre, pero no solo eso se parecía a él, sino que también sus tendencias a preferir despilfarrar sus energías con las muchachas del pueblo. Él ya no era casto y se lo había confesado mientras intentaba dormir una noche. Jean no se sentía bien y temía represalias de su madre sobre todo, quien siempre les había educado a esperar al verdadero amor. Santiago lo sabía, le había aconsejado que vuelva a la iglesia con el padre Fermín. Sin embargo, el jovial hermano no le hizo caso. Había caído enfermo con una enfermedad de transmisión, de la cual se salvó por un pelito de irse a los brazos del apóstol San Pedro. Santiago le ayudó llevándolo al médico y con dinero que había tenido guardado, le compró tratamientos con penicilina. En casa, los padres preocupados pensaron que tenía una terrible gripe, pues ambos hermanos habían convenido no decir nada. Santiago había sido un buen hermano, un buen hijo, no le había dado problemas jamás a sus padres, pero nacer de color le había costado ser rechazado por su padre, el orgulloso francés. El día había llegado. Santiago sabía qué hacer. Miró a su madre y a su hermano con una mirada que podría revelar enojo, impotencia, tristeza, pero sobre todo lo increíble que le resultaba que después de haber sido un buen hijo y hermano, ninguno de los dos impidiera que se fuera de la casa. No lo habían ni siquiera defendido, ni habían salido a favor de él para evitar que su padre lo enviase a la casa de campo por vergüenza. Llegando a la salida del jardín de su casa, su padre lo tomó del hombro y le dijo: «Gracias por hacer este esfuerzo por mí. No soportaría que mis padres, tus abuelos, empezaran una mala conversación teniendo como tema principal tu aparición en la casa. Ellos son algo especiales. Tú me entiendes, ¿verdad?» Santiago le sacó el brazo, el cual éste lo había puesto en su hombro para palmetearlo, y teniendo 15 años, se sentía despreciado y quebrado por dentro. Sensaciones que se combinaban y formaban un nuevo sentir que él ni siquiera podía definir. Caminó hacia el establo y tomó uno de los caballos de su padre y, agitando las piernas, hizo correr al pura sangre. En el camino, las lágrimas aceleraban su paso por sus brillantes mejillas.
El aire las enfriaba y sentía refrescar su rostro. Al llegar allí, empezó a instalarse y a meditar. Al estar cerca de la entrada de la carretera que conducía al valle donde vivía, veía los caballos ir y venir. Observó entonces un hombre quien al parecer había sufrido una caída y con esto se le había caído también un maletín de cuero labrado pero que ya estaba viejo por el uso. Se apersonó al lugar y le brindó ayuda. Este se presentó como el abogado de Tiradentes del estado de Minas Gerais. Le sonó importante por lo que lo acogió. Le curó las heridas y le dio agua y de comer a su yegua. Mientras éste descansaba, le estaba ayudando a restaurar un libro que había sufrido las roturas de sus páginas al momento de caer. Sin querer, empezó a leer. Muchas leyes y códigos le hicieron pensar en muchas preguntas, pero también en la posibilidad de que de alguna forma podría ser él también un abogado. Lo pensó, pero lo creyó imposible porque su padre no invertiría en él. Además, el hombre no podría enseñarle en pocos días. Así desistió de la idea que después le pareció absurda. El abogado se levantó y temprano le dejó una tarjeta con nombres y dirección para que si por alguna razón viajare a Tiradentes, el pueblo de donde él venía, él lo recibiría de buen corazón. Así se despidió y los días transcurrieron como siempre. Los abuelos franceses se fueron del lugar. Santiago había pasado esos días meditando en lo que quería hacer de su vida, aprendiendo nuevas cosas sobre los embrios y arreglando la casa en donde se había instalado. En realidad, era una casa que su padre y él usaban para guardar sus tierras por el lado sur de sus propiedades. Él se la pasó reparando algunos daños que había sufrido por la lluvia y el tiempo y se ocupó de los animales que allí tenían. Todo volvió a la normalidad. Sin embargo, el rechazo que su padre mostraba se hacía cada vez más evidente, por lo que rotas las únicas tiras de paciencia que le quedaban, decidió irse de su casa. No le dio aviso a nadie, no se despidió de nadie, solo tomó el caballo que éste había criado, cuidado desde pequeño, el cual le pertenecía, y se fue. Al no haber una forma de comunicarse, la historia cuenta que la familia no se inmutó en buscarlo, ni saber de él, por lo que perdieron así a su único hijo de color. Pásenla y vivan una familia perfecta, mis queridos padres, mi querido hermano, decía la nota que después de casi un mes llegaron a encontrar en la cabaña donde una vez ellos habían mandado a esconder a su hijo. En Francia se sabía que el hombre solo tenía un hijo y se sentían orgullosos por él, además que éste había prosperado mucho en Brasil. Cuando el viejo francés llegó a Brasil, había venido por encargo de su padre a buscar nuevos horizontes donde su familia invertiría dinero, pero éste, muy lejos de hacer lo que le habían encomendado, se dedicó a involucrarse con cuanta mujer podía. La mujer que ahora tenía era trigueña de ojos verdes, era hermosa y desbordaba preciosura por todos lados. El viejo francés hubiera seguido de picaflor, pero conocer a una hermosa mujer así como ella le hizo detenerse de la vida descontrolada que allí llevaba. Él la iba a llevar a Francia para presentársela a sus padres tan pronto como terminase su expedición. Le envió una foto de ambos enamorados, pero desde Francia le llegó una carta que rompió sus esperanzas. Era su madre, diciéndole que a él no le habían mandado a buscar mujer, y además que la chica, si bien era cierto, era hermosa, era trigueña, y en la familia no se podía admitir nadie que no sea de un linaje de blancos. Tal declaración puso en zozobra al francés por mucho tiempo, pues él ya había embarazado a su mujer, por lo que envió una carta de respuesta diciéndoles la situación. Como era de esperarse, fue una decepción total. La familia de un francés jamás se había mezclado con la de una mujer mestiza. ¿Tú sabes cómo van a salir tus hijos? Ella puede que sea trigueña, pero en su sangre hay sangre de negros, esclavos. Vas a ser la vergüenza de la familia, le había dicho su madre. El francés se entristeció, pero rogaba porque sus hijos fuesen como él. Así había acontecido que le salió su primer hijo moreno, de color, y después un hijo blanco, que era casi idéntico a él.
Desde ese momento se lamentaba, pero no podía hacer nada hasta ese día en que su familia decidió visitarlo. El tiempo no dio tregua, los años no le perdonaron. Con su hijo, que se había ido de casa, el hombre, a medida que envejecía, la visión se le había puesto borrosa. Tenía un hijo que vivía una vida de libertinaje, actitud que, dicho sea de paso, no era frenada por su padre, y aunque a veces recibía regaños de su madre, el viejo salía en defensa diciendo que el joven estaba en la edad de experimentar y crecer. Sin embargo, esto trajo consecuencias en los negocios e increíblemente, el muchacho despreocupado no mostraba amor por el negocio de su padre y en menos de 10 años quedaron en la bancarrota total. No solo eso, sino que el muchacho se metía con mujeres casadas y era perseguido cada fin de semana por un hombre diferente, quienes soñaban con darle una paliza al atrevido muchacho. El viejo tuvo que usar su rifle para cazar zorros para ahuyentar a los hombres de su propiedad. Entonces vio cómo su tan anhelado tesorito se había convertido en su talón de Aquiles y por ende en su desgracia. Por lo menos le quedaban sus animales y con eso sobrevivían. Ahora, con su mujer enferma y al agravarse por la situación que pasaban, murió sin que ellos pudieran hacer algo. Una mañana, el viejo estaba sentado en el umbral de su casa cuando de repente sintió a su hijo entrar por la puerta trasera, pero cuando se disponía a perseguirlo para corregirlo, escuchó voces en la entrada de su jardín, la cual solo tenía una cerca a 80 metros de donde estaba la puerta de su casa. El viejo no podía ver bien de lejos, por lo que, intentando asustarlos, soltó 3 disparos. El silencio reinó, pero también se reanudó rápidamente. Le había dado un balazo a nada más y nada menos que al alguacil del pueblo. Su acción le valió su captura y una sentencia de hasta 40 años por matar a un agente del Estado. Los nervios de 2 hombres en desgracia les hicieron tropezar una y otra vez en sus declaraciones para defenderse, tanto así que obviaron cosas tan sencillas. Estaban arruinados, no tenían ni un solo real, por lo que no podían contratar un buen abogado. La familia del alguacil muerto contrató uno que tenía un gran recorrido y, aunque era un anciano, tomado de su bastón, medio temblando, exclamaba en contra del viejo irresponsable: «Exijo la pena máxima para este hombre quien apaña las fechorías de su hijo», culminó el anciano abogado después de acabarlo con todas las acusaciones y pruebas. El viejo pasaría más de 40 años en la cárcel, además de que era probable que muriera antes. El juez observó lo inminente y añadió: «¿No tiene abogado, señor?». «No, su señoría», contestó el anciano. «No tengo dinero para eso». «Bien», dijo el juez como pensando, «le será asignado uno de oficio mañana. La sesión se reanudará mañana a las 8 de la mañana en el mismo lugar». El sonido que hizo el juez con el martillo de madera marcó la culminación de la primera audiencia. Esa noche el hombre meditó en su vida en libertad y las cosas que había hecho, pero ese mismo día su hijo se puso malcriado con el guardia por no querer dejarlo pasar a visitar a su padre y terminó entrando, pero para quedarse allí con él por 10 días, además que se perdería del juicio. Así estaban las cosas. En cierto modo se consoló el viejo, pero por otra parte pensaba que él había tenido la culpa de sus desgracias. Él le había permitido demasiado a su hijo y lo estaba pagando caro, y probablemente hasta con su vida. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Invadido por muchos recuerdos y malas decisiones, no quería llamar a su familia y decirles que a su edad había caído preso. Claro que no. Eso sería lo peor. Sus hermanos, quien aún vivían, eran hombres ilustres y de buena posición. Él había sido el único aventurero que salió de casa para vivir una vida diferente. Había desobedecido una orden que su padre le había encomendado cuando éste fue adolescente, y así estaba terminando sus días. Muy temprano se despertó, se lavó la cara, se miró al espejo. La barba la tenía como de un pordiosero, decía, y hasta peor.
Peinó sus cabellos mientras el insolente, insensible e irreverente de su hijo roncaba como si estuviese en casa. El oficial le abrió la puerta. Sus zapatos de cuero con suela de carnaza hacían ruidos en medio del callejón que conducía a la sala de audiencias. Allí llegó y se sentó para escuchar su sentencia. Había dado todo por perdido. Entonces, de pronto, sin que él se lo notase, pues la vista se le había cortado aún más en los últimos días, al lado se le puso un hombre de porte musculoso, con un reloj de oro y traje. Le dio la mano y el viejo, al ver que era de color, soltó el aire desinflándose. «Solo esto me faltaba», dijo en sus adentros. ¿Acaso no podía ser condenado como lo que era, un viejo con tierras aún? «Qué bajo he caído», movió la cabeza en señal de decepción y culminó renegando. «Joder», dijo entre dientes. El hombre de porte fornido lo ignoró. La audiencia empezó y el único intercambio de palabras que tuvo con el hombre abogado fue que éste le dijo que estaba enterado de todo y que haría lo posible por librarlo prácticamente de la muerte. Empezó el debate y el viejo fue sorprendido por cosas que decía el abogado, verdades que, por cierto, éste había hecho una introducción de la vida del viejo desde su arribo a las tierras brasileñas, su ascenso en sus posiciones, el empleo que había ofrecido y la mala suerte de tener un hijo irresponsable e insolente, razones por la cual ahora estaba allí pagando el precio. Pero no solo eso traía en sus manos. Tenía un cartel para demostrar que su cliente no podía ver bien a más de 20 metros y la cerca que dividía su casa estaba a 80 metros, argumentos que, por cierto, dejaron sin habla al juez y a los supuestos testigos. El abogado del alguacil se puso de pie y dijo: «Objeción, señoría, es claro que el viejo Lastra actuó irresponsablemente». «Objeción denegada», dijo el juez. El abogado del alguacil se arrancaba los bigotes. «Prosiga, señor». Por horas, la defensa del muchacho deslumbró a todos. El juez estaba impresionado. Hasta ese tiempo jamás había visto defender a un abogado de asignación gratuita de esa forma a un condenado. No entendía su afán y su entrega. El viejo aceleraba su respiración al ver el poder de convencimiento que tenía el fornido hombre. El juez se notaba confundido, pero asentía con la cabeza con cada cosa que salía de la boca del abogado de oficio. Así, después de unas horas, el abogado del alguacil, en el receso, se puso de pie y se dirigió al fornido hombre de color. «Señor, como un león ha defendido usted y me sorprende, pero no me dejaré. En la próxima le haré frente». «Señor Albújar», contestó el hombre de color. «¿Me conoces? Fue usted mi maestro en la universidad, ¿no me recuerda?». El anciano hizo un gesto con los ojos, como de esfuerzo, y entonces pareció recordarlo. Frente a muchos que cuchicheaban, el juez y los jurados, al igual que el público, ambos se abrazaron. El anciano le acarició el rostro y no dejaba de palmotearle el hombro. Atónitos quedaron todos, y sobre todo el viejo Lastra. Este no entendía lo que veía, pero sí estaba seguro que después de semejante defensa saldría libre. «Mírate cómo has cambiado, muchacho. Me enorgullece tener tan poderoso contrincante. Es como tratar de pelear conmigo mismo prácticamente». bien, muchacho», repitió el anciano abogado del alguacil muerto. Se reanudó la audiencia y ambos abogados se miraron con una media sonrisa. El anciano abogado entonces le preguntó al joven abogado defensor de oficio si tenía algún otro argumento para su defensa, a lo que éste respondió: «No lo sé, quizás sí o quizás no. Yo sí tengo una testigo, quien ha visto el comportamiento del viejo Lastra con sus empleados y vecinos, hasta con sus propios hijos». Esto último despertó al joven, quien no se esperaba eso. Entonces se acercó al anciano abogado y, ante la mirada de muchos, le susurró algo al oído del anciano, quien pareció abrir más los ojos al entender lo que le había dicho. Muy serio y pensativo, retornó a su lugar y de rato en rato intercambiaba miradas con el fornido abogado de color. El viejo Lastra temblaba por lo que podía decir la testigo.
Todo estaba perdido si descubrían lo que antes había hecho alguna vez. Entonces, ante la mirada perpleja del juez y de todos en la sala, el anciano abogado del alguacil muerto desistió de su intención de llamar a la testigo. No es necesario, aseguró ante los familiares del alguacil muerto. El juez tiene todos los hechos y argumentos, y también las pruebas, y haciéndoles un gesto como de calma, le cedió la palabra al juez. Si nadie va a decir nada más, en breve emitiré mi veredicto. La sesión entra en receso por 1 hora, dijo el juez. El joven abogado se puso de pie y pareció ir al baño. Todos aguardaban el veredicto en la sala. Los minutos se hacían eternos y el viejo Lastra se mordía y se comía las uñas. La audiencia se reanudó y entonces, increíblemente, el juez falló a favor del viejo Lastra, el francés. Se determinó que el alguacil no había seguido el protocolo de identificarse antes de ingresar a la propiedad. Había sido hallado sin vida dentro de esta y el viejo Lastra no tenía buena visión. Además que si éste hubiese estado a la distancia fuera de los 100 metros, no había sido alcanzado por las balas. Fue sentenciado entonces el anciano a trabajo comunitario y a una reparación de 100.000 reales para ser pagados en cuotas, a como pueda. La emoción le ganó al viejo, quien al escuchar que saldría libre y al no tener a su hijo al lado, abrazó sin querer al hombre de color, quien le había salvado la vida prácticamente. Estaba muy agradecido. Este correspondió el abrazo y escuchando que le decía: «Gracias, amigo, estaba yo acabado por culpa de un hijo inútil que tengo, y tú me has devuelto la vida. Además, siendo tú de color y yo blanco, me defendiste como mi propia familia», lloraba el viejo Lastra. Se le había acabado el orgullo de ser el blanco francés. Sin embargo, quedaría helado cuando el hombre de color, su abogado, le dijo: «No tiene de qué agradecerme. Eso es algo normal en la familia. No los dejamos de lado por su color de piel, papá». ¿Qué tal esta historia, amigos? Verdaderamente me ha dejado con una profunda reflexión. Espero que a ti también. No te muevas, porque aún tengo una historia más para ti. ¿Qué viene a continuación? El abuelo vendió a su nieta, pero tiempo después se arrepintió al saber lo que harían con ella. Los caminos del hambre, por Carlos Matthews. Dicen que uno nunca debe adelantarse a una decisión sobre la vida en alguien más, pues Dios tiene caminos misteriosos, caminos difíciles de discernir dónde terminarán. Cada alma para Dios es un libro con un inicio que puede ser algo gris y lúgubre, que puede tener una trama difícil de sobrellevar por lo emocionante o triste que a veces resulta ser, pero con un final, el cual nadie sabe, pues es Dios el escritor y nosotros los protagonistas. Tened cuidado entonces de apresurarnos en determinar si un ser humano es una carga o una bendición, pues con el mismo lápiz con el que creas un falso final, Dios mismo usará para darte una dura lección dentro de tu propia historia, en tu propio libro. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves el siguiente latido de corazón y vida. Solo vienes para traerme problemas. Estoy harto de tus problemas. ¿Cuándo va a ser el día que traigas una bonita noticia? Dinero es lo que necesito, no tus largas ausencias. Si no te gusta la vida que te doy, toma tus cosas y lárgate. Déjame vivir mis últimos días en paz. Eran las palabras del viejo Felipe Altamirano. Renegaba con la única hija que tenía, quien se desaparecía para irse de fiesta en fiesta y llegar ebria, o en alguna ocasión había tenido que ir a verla a la comandancia del pueblo por haber hurtado alguna cosa, o también por estar inmersa en pleitos al salir de las fiestas en el centro del pueblo. Ya no había más que hacer con ella. Estaba realmente cansado y harto de esa situación. Sin embargo, esos días solo serían el comienzo de su sufrimiento.
Acaeció que en esos días llegaron extranjeros a explotar la selva, a sacar los pocos árboles que quedaban. Allí su hija empezaría un amorío con un hombre contratista de ese grupo. Los días empezaron a ser algo llevaderos, cuando el viejo Felipe empezó a recibir los frutos de esa relación: dinero en efectivo, una televisión con cable para ver sus programas favoritos, las noticias, los partidos de fútbol y todo lo que a él le interesaba. Había una refrigeradora llena de productos, ya no había preocupación. Por primera vez su hija estaba haciendo algo bueno, eso él se decía. Sin embargo, esas bendiciones llegarían también con una bendición más, o quizá una carga más para el viejo Felipe, que a sus 79 años ya quería descansar, y lo único que había engendrado había sido una hija que hasta ese momento se destacaba por cualquier cosa menos por tener responsabilidad sobre algo o alguien. Todo tenía un precio, lo había manifestado Eloísa, su hija, al ver que su viejo padre gozaba de los beneficios de que ella ahora tenga a ese hombre que la mantenía y le daba regalos. No se había podido casar con él, pues el hombre era casado y tenía una familia, su mujer con la que incluso aún convivía cada que tenía su semana libre y salía del campamento rumbo a la ciudad. El viejo Felipe se había sentido muy complacido con eso. «Mientras yo tenga acá todo, tú verás lo que haces, mija. Yo no te diré nada». La bendición llegó. Eloísa estaba embarazada de aquel hombre. Felipe no dijo ni una sola palabra sobre el tema. Era su nieta y llegaba con el pan bajo el brazo, o al menos pan para él en ese momento. Así pasaron los 9 meses y un día su hija llegó llorando. El viejo Felipe no tenía interés en saber de sus problemas, pero al escuchar lo que había pasado, apagó el televisor que por mucho tiempo lo había mantenido adormecido y prestó atención. «Me han abandonado», gritó Eloísa. «Bueno, hija, pero de seguro te dejó dinero». «No, nada de eso, padre. Me abandonó y ni siquiera me dijo dónde iba. Pero por sus amigos he descubierto a dónde se ha ido el desgraciado. La semana que viene alistaré mis cosas y me iré a buscarlo». «Hija, creo que deberías esperar que nazca el bebé. Así con mayor razón, él no te negaría nada. Nos aseguraríamos». La ingenua muchacha escuchó a su padre por primera vez. Parecía sensato esperar. 5 meses le faltaba en realidad, y así dio a luz a una hermosa niña. Sin embargo, el plan en la mente de Eloísa cambió a último momento. Iría sola a buscarlo, pues estaba enamorada e intentaría convencerlo de dejar a su esposa. El viejo Felipe refunfuñaba, pues significaba que él se quedaría con el bebé cuidándola, pero la vida que su hija le había dado, que aunque solo había sido por un breve momento, al viejo no lo dejaba indiferente. Así fue. El día llegó y Eloísa partió rumbo a la ciudad, lejos de su pueblo en la selva. Al llegar, indagó por el hombre y rápidamente dio con él. Sin embargo, se dejó llevar por la ambición por lo que su padre le había dicho. «Si no quiere quedarse contigo, le dirás que su esposa se enterará de todo, lo amenazarás y le pedirás que te envíe el dinero». El plan estaba saliendo como su padre lo había esperado, pero Eloísa sintió pena. Quería al menos que él le diera su amor, que siguiera con su esposa, pero que de vez en cuando se juntaran para dar rienda suelta a su romance. Sin embargo, sus sentimientos jugaron en contra de ella, y el hombre no cedió ante el chantaje. En su lugar, mandó echar de su casa a la muchacha, pero no solo esto, sino que la amenazó de muerte. «Si es verdad que tienes una hija mía, tendré que verla con mis propios ojos, hacer un examen de ADN, porque sé que no soy el único hombre con el que te has acostado. Ya tengo a mis hijos y no quiero más. Vete de acá muerta de hambre, antes de que te haga daño». No fue necesario que llegara a mucho, pues Eloísa iba desorientada por las calles. Había bebido con el desamor y en pleno centro de la ciudad, sin que se diera cuenta, un tráiler la embistió, llevándose no solo sus pretensiones en el acto, sino también su futuro y la madre de su hija, que ni siquiera acababa de conocer. Su vida había terminado de la forma más triste y trágica que alguien pudiera desear. Al enterarse, su padre lloró amargamente. Sentado dentro de su barraca,
que se caía a pedazos pero que dentro tenía los electrodomésticos del año. La observó. Allí estaba la pequeña. Era lo único que le quedaba. Felipe vivió sus días renegando porque la pequeña no le dejaba dormir, porque tenía que bañarla, darle su leche y atenderla, en pocas palabras. Y cuando ganaba dinero, este rápidamente se esfumaba en los gastos de la pequeña. Era una lucha para él. Los malos ratos y la falta de sueño le impedían trabajar bien en su campo de hortalizas. Se quedaba dormido en su puesto de verduras y era víctima de ladrones. Pero la pequeña era lo único que tenía. Necesitaba sacar dinero y no tenía idea de dónde ni cómo. Entonces se le cruzaría una de las ideas más insensatas. ¿Dónde estará tu padre?, se preguntó mientras la observaba dormir plácidamente frente a él. Este estaba recogiendo sus cachivaches de su puesto de venta, y la idea había venido hacia él. ¿Y si te llevo allá y te hacen la prueba de ADN? Podrían ellos saber que eres su hija en realidad, y me enviarían el dinero. Se tomaba el mentón el viejo, lo que denotaba un tiempo de reflexión sobre su ambición. Ciertamente necesitaba el dinero. La pequeña tenía un padre que era empresario. Él tenía que hacerse cargo, ahora que su hija había fallecido, buscando que éste lo amara. Por mucho tiempo lo ideó, buscó la forma, viajó hasta la capital, pero solo pudo entregar una carta en donde supuestamente vivía el padre de la pequeña. Su hija le había dejado la dirección la última vez que ésta lo había visto. Luego volvió a su vida de vendedor de verduras y allí se mantuvo por unos años más. La pequeña ya tenía 3 años cuando entonces recibió una carta como respuesta. Era la respuesta que estaba esperando. Don Felipe, dice usted que la pequeña es hija mía. Tráigala pues para acá y le hagamos los exámenes que dice usted. De resultar que es mi hija, no tendré reparo en asumir mi paternidad. La carta era extraña, pero él había confiado que el dinero estaría allá. La carta estaba firmada por alguien importante, al menos eso se notaba. El viejo fue llevado a éxtasis al leer eso. Su vida se compondría nuevamente. La saliva le recorría el interior de sus mejillas al recordar lo feliz que había sido cuando su hija le daba dinero, cuando había dejado de tener que ir al mercado y soportar horas de trabajo para vender la mercadería. En las noches, el viejo se sentía solo, pero al ver a la pequeña que ahora dormía plácidamente frente a él, era el resultado de lo que éste, dentro de su ambición, había logrado. Anita, así le había puesto en memoria de su esposa y su difunta hija. La tragedia y la experiencia que había pasado el anciano le estaba empezando a pasar factura. Se estaba encariñando ahora con la pequeña. Sin embargo, reflexionaba sobre su plan. Solo la llevaré para que se asegure que es su hija, pensaba. Luego le diré que yo me haré cargo y que envíe solo el dinero. Esto pensaba él, pues ahora la amaba. Ciertamente él había sido algo cruel. Siempre le había importado solo el dinero, pero Dios le estaba mostrando que en la vida, el motor que mueve a un hombre en los negocios y en la vida en sí, es tener bajo la guía y protección la vida de alguien más. Así le estaba pasando. Convivir siendo el padre que no había sido con su difunta hija, ahora le enseñaría el verdadero valor de un alma. Por algunos días lo estuvo pensando, hasta que emprendió el viaje como pudo. No tenía ni un solo centavo. Le tocó esperar los tráilers que llevaban mercadería a la capital para llegar hasta allá. En el camino buscaba tener ánimo diciéndose que en el peor de los casos ella estaría mejor aun así el padre de la niña decidiera llevársela. Aunque por lo que sabía, el hombre le había dicho a su hija que ya tenía a sus 2 hijos y que no quería más. Sobre un tráiler lleno de sacos de arroz se quedó dormido. A su edad ya no soñaba con sueños fantásticos, simplemente eran necesidades que él tenía, y en sus sueños todas eran suplidas al entregar a la niña a su verdadero padre. En sus sueños, su nevera estaba llena de comida, el dinero le llegaba a su cuenta de banco, había recuperado su televisor, el cual había empeñado para poner en funcionamiento su sembrío de hortalizas luego de que su hija falleciera y no pudiera seguir dándole más dinero. Estaba viendo su partido de fútbol allí, era el amo y dueño de su casa.
que aunque en sus sueños incluso no había hecho ninguna mejora, dentro tenía todo lo que le podría hacer feliz. Sin embargo, iba flotando en su visión cuando de lo más profundo de su sueño, el llanto de Anita lo despertó. El ruido ensordecedor de los demás autos, así como las bocinas, rápidamente lo trajeron a tierra. El sol estaba en su cara y el momento se volvió el más incómodo de todos. La leche que había preparado para el viaje se había cuajado. «¡Rayos!», dijo. Sacó el agua y le dio de tomar a la pequeña. Estaba en la capital. Bajarían en la siguiente parada y luego a preguntar por aquella dirección. La ciudad era otra cosa. Él tenía en la mente soportar todo para luego regresar a casa y seguir con su vida holgada, la cual una vez su hija le había brindado, pero había durado muy poco. Allí estaban en la dirección que le habían dado, o eso él creía. Tenía en la mano a Anita. La pequeña no imaginaba por su mente lo que su abuelo Felipe iba a hacer o para qué habían llegado hasta allí. Mientras estaban en la puerta, después de llamar, apareció un hombre. Tenía una expresión que recién despertaba. El sol le daba en toda la cara. Hizo pasar al viejo Felipe y Anita iba con él. La casa era un lugar acogedor y Felipe, al ver tanto lujo y todo en su lugar, se extasió al instante. Su mente voló rápidamente e imaginó si acaso una parte de esa vida él podría vivir. «Entonces tú eres Anita. Tienes mis ojos. Sí eres mi hija. No tengo que negarlo ni necesidad de hacerle examen alguno. Lamento que seamos reunidos en estas circunstancias, pero las cosas ya están así. Mire, señor Felipe, le ofrezco $8,000. Me la deja acá, no le faltará nada». «No, señor. Creo que usted no me ha entendido. Solo venimos porque le corresponde enviarnos dinero para ella. No queremos cambiar o incomodar su vida». «Sé lo que realmente te interesa, viejo», le dijo en tono bajo el supuesto padre biológico de Anita. «No sé de lo que me está hablando», contestó algo vacilante el viejo Felipe. «Yo sé lo que usted realmente quiere. No se venga a hacer el santo conmigo», insistió el hombre soltando una expresión como que tramaba algo. Felipe guardó silencio por un breve momento y por fin soltó sus intenciones. «La verdad es que estamos pasando por un momento difícil. He perdido mi trabajo por criar una niña que no es mi hija. ¿Y qué decir de mi chacra? No he podido atenderla. Por eso vine hasta acá, solo para que se asegurara que Anita fuese su hija. Y la verdad es que necesitamos dinero». «Ya deje el rodeo, viejo. Dime cuánto quieres». Felipe se resistía a aceptar que realmente estaba allí por el dinero, pero eso no implicaba que Anita se tenía que quedar, al menos no para él. «Mira, acá tienes $8,000. Tómalos y vive tu vida tranquilo. Anita se quedará acá conmigo y no le faltará nada. Como te lo dije, me la llevaré y su vida será diferente. Tú no estás acá porque eres su abuelo, solo quieres dinero. Tómalo y evítate la vergüenza de pronunciar palabra alguna». Felipe no entendía por qué tenía la sensación que ya no quería dejar a su nieta. Sin embargo, tomó el dinero y entendía que prácticamente había vendido a su nieta, la única familia que tenía en realidad, lo único que le quedaba. La observó y, para no sentirse tan culpable, le dijo: «Sabes, Nita, estarás mejor acá con tu padre. Él te dará lo que yo no te puedo dar. Vivirás tranquila, Nita. No llores». La emoción le ganó y aunque mostraba mucha cordura, algo en lo más profundo de su alma, él no podía dominar, y las lágrimas caían, se abrían camino a través de sus agrietadas mejillas, que aunque estaban resecas, denotaban que era un ser humano y podía llorar. Así la abrazó. Anita lloraba sin entender lo que ocurría. Mientras iba camino el viejo Felipe a la salida, se secaba sus lágrimas. La visión se le aclaró cuando, sin que lo comprendiese, vio entrar a una mujer con 2 niños. Los llevaba casi a arrastras. Felipe se le quedó viendo cuando, sin querer, escuchó una conversación que de pronto lo alarmaría y le haría arrepentirse de lo que acababa de hacer. Sostenía el dinero en su mano, lo metió en el bolsillo y lo acariciaba, pero en realidad no pesaba lo que había pesado su nieta en sus brazos. Sentía el brazo algo cansado. La había cargado hasta ese lugar
y le había pasado desapercibido algunas cosas. La dirección donde su hija había ido era la misma, pero el hombre que vivía allí le había parecido extraño que le ofreciera el dinero sin objeción alguna, cuando, en realidad, en aquella ocasión que había venido su hija sola, éste le había dicho que se tenía que hacer una prueba de ADN. Algo no le cuadraba. El corazón se le aceleró en segundos cuando escuchó a dos padres conversar. «Nosotros no podemos mantenerlos. Solo hay que dejarlos. Nos darán el dinero y saldremos de aquí. Empezaremos una nueva vida». «Oigan», dijo el viejo Felipe haciéndose el que no había escuchado nada. «¿Cuánto dinero dan por traer un niño acá? Mire, amigo, he escuchado que hasta $30,000. «¿Ah? ¿Y saben qué le harán o por qué los quieren? El hombre tiene una ONG y lleva a los niños a vivir allí». «¿A dónde?» «A Canadá. Sé que allá él recibe mucho apoyo de empresas. Supongo que es un negocio para él. Aunque todo es lícito, todo parece ser que aquí a la gente les interesa dejar a sus niños en vez de pasar pobreza». Felipe estaba algo desorientado. ¿No era Abelardo Fuentes, padre de la niña, a quien había entregado a su pequeña nieta? Tenía el dinero en la mano y no quería ofender. Caminó entre los pasillos de aquella casa y se le cruzó por la mente hacer una pregunta que le pondría los nervios de punta. Una mujer muy vieja y arrugada, con la piel morena del sol, había quedado en el pasillo contando una cantidad de dinero. «Señora, ¿el señor dueño de esta casa es Abelardo Fuentes?». La anciana lo observó con algo de desdén. Su postura reflejaba que ahora tenía dinero y parecía sentirse superior a los demás, tanto así que no se sentía en la necesidad de contestar pregunta alguna, si no era de su interés. Felipe podía sentir los latidos de su corazón aún marcarse fuertemente en su yugular. «Señor, lo que menos importa acá es cuál es el nombre de quien paga, pero de seguro no se llama así porque él no es de este país. Además te vi entregando a una niña. ¿Sabes lo que has hecho, no?». «Señorita, yo vine aquí buscando al padre de la niña. Abelardo Fuentes se llama». «Viejo, más vale que vuelvas y dejes el dinero, porque te has equivocado y mal». Felipe metió la mano en su bolsillo y todavía podía acariciar el fajo de dinero. Pensó en lo que podría hacer con ese dinero, pero la pequeña vocecita en su cabeza de su nieta era inalcanzable en precio ahora para él. El valor se llenó en su reserva y corrió buscando a quien lo había entregado. Hacia una minivan iba Anita llevada de la mano de una institutriz, cuando Felipe se abalanzó sobre ella. Al instante apareció el hombre a quien había entregado a su nieta. «¿Qué está pasando acá?». «Señor», dijo Felipe con la voz entrecortada. «¿No es usted Abelardo Fuentes?». «No, no sé de quién me hablas». «Has firmado los papeles, toma tu dinero y vete». Felipe fue llevado a arrastras por los de seguridad, mientras tiraba los billetes frente a aquel hombre, diciéndole que no los quería. No fue suficiente. El viejo Felipe no siempre había sido un agricultor. En época de guerra en la frontera de Perú con Ecuador, él había sido un soldado, por lo que, guardando el poco dinero que le había quedado en su bolsillo, ideó un plan para rescatar a su nietecita. Estando en la carretera, esperó que la minivan saliera. En el camino tomó un pedazo de tronco que estaba al costado de la carretera. Lo hizo rodar y la minivan se detuvo casi al instante. Tenía en su mano una navaja que por años le había acompañado. Le había servido para pelar frutas y seleccionar las verduras de su huerto. Siempre andaba allí y ahora se encontraba en ese momento en el lugar correcto, en el instante esperado, cumpliendo una función más de su versatilidad. El chofer se detuvo. Felipe recordó todas las malas palabras que desde niño había aprendido con sus amigos del pueblo y tomando a su nietecita le empezó a decir todo el repertorio. Se bajó de la minivan, escondió el cuchillo y caminó hasta perderse de la vista de los de la minivan. Una patrulla estaba a 1 kilómetro y él sin dudarlo le indicó al oficial dónde se encontraba la camioneta. Anita tenía la sonrisa más grande que alguna vez había mostrado. Tomada de la mano de su abuelo ahora, iba a camino de regreso a casa.
Se prendía de su brazo mientras que el viejo Felipe lloraba. Cada cierto tiempo miraba hacia atrás. El miedo le perseguía. Al meter la mano en su bolsillo, le había quedado dinero. Lo empezó a contar y eran como $6,000. Jamás había tenido un dinero así, y aunque era menos de lo que le habían dado al inicio, no podía devolverlo. Era por el susto, se dijo él, y lo que había pasado, eso realmente lo pagaba. Le daría un buen uso después de todo. Felipe esperó llegar al pueblo, a su humilde choza, para arrodillarse y pedirle perdón a su nieta. No sé cómo te has metido en mi alma, cosita, pero estás acá, mira, y de acá no saldrás, sentenció el viejo besando su mano y señalando a su pecho, al lado de su corazón. Miraba al cielo y de esa forma selló la promesa de no abandonarla nunca más mientras viviera. Con el poco dinero puso un puesto de mercado de frutas y verduras. Con el tiempo, turistas que pasaban por allí para expediciones en la selva contribuyeron con sus compras y fundó el mercado de San Juanito. Poco tiempo después, supo que al enviar la carta a la dirección se había equivocado en el número de la casa. En realidad, su verdadero padre vivía justo al costado, pero cuando él supo esto, su nieta ya estaba de 6 años. Él tenía su trabajo, estaba tranquilo, decidió que ya no necesitaba más, no en ese momento en que él ahora se valía por sí mismo, y su nieta lo tenía a él como padre. Guardó esa verdad en su corazón hasta sus últimos días. Él se dedicó a educar a su nieta. Había sido la segunda oportunidad que la vida y Dios le habían dado, y él la había aprovechado. Para cuando observó el tiempo a sus espaldas, se dio cuenta que había sido largo el camino. Su nieta vio por él hasta su último respiro, el 23 de octubre del 2002. Bien, amigas y amigos, ¿qué les pareció esta hermosa reflexión? Sin duda alguna, un mensaje inmerso se encuentra dentro de ella. Si lograste encontrarlo, házmelo saber allí abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto te regalaré un corazón. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo como siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida.